Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Para nosotros la lección número 31, semana 16 ya del segundo semestre del 2022, curso de teoría electromagnética 2. Y hoy nos corresponde terminar el tema de antenas que iniciamos la lección pasada. Entonces, bueno, vamos a continuar con este tema. La lección pasada habíamos quedado aquí en patrones de radiación. No voy a devolverme por asuntos de tiempo, pero habíamos cerrado acá, ¿verdad? Que es nada más recordar el patrón de radiación, es una representación, digamos, con todas las de la ley, es una representación tridimensional de la intensidad con la que se distribuyen los campos eléctricos alrededor de una antena, ya que la distribución no es uniforme, entonces tenemos que estudiarla y generalmente esto se hace a partir de dos planos, uno horizontal y uno vertical, que le da a uno una idea de cómo se distribuyen los campos electromagnéticos. Eh, Básicamente es eso, ¿verdad? Ahora, nada más pues por aquello, para aclarar, ¿verdad? No quiere decir, qué sé yo, que si aquí está la antena, ¿verdad? En este punto, y entonces no quiere decir que si yo estoy aquí tengo cobertura y que si estoy aquí no tengo cobertura, ¿verdad? Eso no es lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir eso, y eso es lo que quiero aclarar por aquello, es que cuando yo estoy aquí, digamos, en esa dirección, tengo una intensidad muchísimo más alta que la que estoy, por ejemplo, si yo estoy aquí, en esta posición, ¿verdad? Si estoy en esa otra posición, que es esta de acá, entonces la intensidad de campo que recibo ahí es esta, ¿verdad? Que es una intensidad baja, digamos. Sería, digamos, esta que está aquí, mientras que si estoy en esta dirección, la intensidad que recibo es esta. Entonces, dependiendo de cómo esté el diagrama, puede ser un diagrama logarítmico, puede ser un diagrama lineal, ¿verdad? Uno determina las intensidades. Entonces, ¿qué tanto recibo más en una dirección o en otra? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El diagrama. No es que la cobertura llegó hasta este punto. No. Lo que quiere decir es que este es el tamaño relativo de intensidad de campo en esta dirección respecto a esta otra dirección. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí uno saca la conclusión de que en esta dirección, por ejemplo, ¿verdad? Si es este caso, es donde se radia más potencia. Ujú. Pero este diagrama, perdón, no es un diagrama de distancia, es que a veces uno tiende, digamos, tal vez de manera natural, a pensar que esto es distancia desde la antena, y no. Esto es un diagrama relativo de la distribución de potencia de la antena, sí, de distribución de potencia del campo electromagnético alrededor de la antena. ¿Ok? La única manera de que yo esté en un punto donde en verdad no reciba radiación es un punto donde el todo sea cero. Por ejemplo, aquí sí, ¿verdad? Uno llega acá y dice, bueno, y si me veo aquí y en esta dirección en particular, pues resulta que aquí hay cero, ¿verdad? Entonces ahí sí, sería el único caso que no recibiría. Los otros casos, lo que corresponden es a puntos de menos radiación. ¿Ok? Entonces, ese concepto ahí lo quería dejar claro, ¿verdad? Esto no es un mapa de cobertura, eso es un concepto diferente. Esto es simplemente un diagrama de la distribución de campos. Entonces, ese concepto me parece muy pertinente aclarar. Ok, vamos con algunos conceptos. Dentro del análisis de antenas hay varios conceptos que son relevantes. Uno de ellos pues se llama el ángulo sólido. El ángulo sólido es un concepto importante, se denomina con la letra griega omega mayúscula, como el símbolo de ohms, ¿verdad? Y que es muy relevante para fenómenos que tienen una cobertura espacial y que necesitamos una cobertura espacial en 3 dimensiones. Es donde se utiliza mucho. Entonces, para algunas características se usa el ángulo sólido, ¿verdad? Se le llama ángulo espacial también y determina las características volumétricas, ¿verdad? O determina características volumétricas. Su unidad se llama esteroradián,
¿verdad? Ese es el nombre que tiene, que es un nombre pues, un tanto curioso. Se podría decir de manera muy sencilla que es dentro de una esfera, siempre se ve así. ¿Por qué dentro de una esfera? Bueno, porque considerando la antena como algo puntual, ¿verdad? Yo me imagino la antena aquí como un puntito. Entonces uno puede imaginarse una esfera que contiene a ese punto. Ese punto está en el puro centro de la esfera. Ujú. Entonces, yo puedo proyectar en la superficie de la esfera como si yo tuviera una linterna, ¿verdad? Un foco, como se suele decir. Entonces tengo una linterna, alumbro en la pared de la esfera. Imagínense como si fuese un globo o algo así, ¿verdad? Entonces, yo alumbro en la pared desde la antena, ¿verdad? Entonces, el volumen contenido de dentro de esa esfera, ¿verdad? Es lo que representa el ángulo sólido. El ángulo sólido es una representación del volumen que está contenido bajo el área proyectada en la superficie de la esfera, ¿verdad? Proyectado hacia el centro, que es el punto donde estaría la antena. Entonces, la medición de un ángulo sólido es una medición volumétrica o hace referencia a esa parte, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos un ángulo sólido. Sin embargo, como es bastante difícil, digamos, determinar propiamente un volumen, lo más fácil es establecer ese volumen a partir de la proyección del área que hace en la superficie de la esfera. Ujú. ¿Por qué se hace así? Bueno, porque la antena está emitiendo radiación electromagnética hacia afuera, en todas direcciones, no con la misma intensidad en todas direcciones, ¿verdad? Bueno, podría haber alguna dirección en la que no emita, pero uno piensa en todas las direcciones como un asunto de la posibilidad, ¿verdad? Entonces uno puede tener incluso un área no uniforme, ¿verdad? Proyectada. Entonces uno dice, bueno, sí, esta área está proyectada hacia allá, y entonces el ángulo sólido, digamos, que yo voy a tener ahí proyectado, es el volumen que contiene esa proyección o esa área, ¿verdad? Que toma hacia el centro, ¿verdad? Entonces, todo ese volumen que está ahí es a lo que hace referencia el ángulo sólido. Entonces, ese es el concepto relevante que hay que tener en cuenta con el ángulo sólido y a qué se refiere. Entonces, aquí hay varias imágenes, ¿verdad?, que hacen referencia a lo mismo. Esto es un área circular, digamos, y hace referencia al centro. Esta es una proyección, lo mismo. Vean que ahí está el ángulo sólido determinado, ¿verdad? Entonces, lo medimos a partir del área, porque es un poco más fácil, pero uno lo que tiene que saber es que hace referencia al volumen que está interno, ¿verdad? Este es otro caso, ¿verdad? En ese caso visto así como un cuadro, digamos, un rectángulo, podríamos decir, una esfera, y con alguna forma caprichosa puede ser perfectamente. Obviamente ya, digamos, esto es posible, pero calcular algo en una forma así, diferente, pues se vuelve más complicado, ¿verdad? Pero eso es lo que hablamos. Ujú. Hay un video, se los dejo ahí para que lo vean. Si quieren chequearlo, es un video bonito, digamos, que hace una explicación del ángulo sólido. Pero básicamente eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Hace referencia al volumen contenido dentro de la proyección de esa área en la superficie de la esfera. Bueno, entonces, dado eso, podemos empezar a ver cómo se mide. Obviamente, digamos, creo que se entiende que se mide a partir de esa área que está en la esfera. Se dice que por definición, un estereoradián es la unidad del ángulo sólido. Entonces, es la superficie que contiene un área exacta de R cuadrado proyectada sobre la superficie de la esfera, sin importar la forma. Ujú. Entonces, un estereoradián es un área de R cuadrado. ¿Qué es R? Es el radio que tendría la esfera, ¿verdad? O sea, en el dibujo
bueno, en estos dibujos se indica R, ¿verdad? Aquí está R, aquí está R, aquí está R. Bueno, entonces cuando esta área tiene un valor de R cuadrado, es lo que se denomina que tiene un estero radial. Entonces, a partir de ahí se hace la medición, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto. Si el área es igual a R cuadrado, ¿verdad? Donde R es esto, ahí hay un estero radial, ¿verdad? Aquí siempre viene la pregunta, ¿cuántos esteros radianes hay en una esfera? O sea, el área de la esfera, ¿cuántos R's cuadrados tiene? Eso es sencillo. El área de una esfera es 4πr cuadrado, lo cual es pues, de conocimiento general, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces cabe un estero radial en esa área? Dividida es entre R cuadrado. 4π, ¿verdad? Entonces, se dice que en una esfera hay 4π estereoradianes. Esa es la cantidad de estereoradianes que tiene una esfera. Ujú. Este, entonces, básicamente es eso lo que se tiene ahí. Ok, entonces eso para que lo tomen en cuenta, es decir, la cantidad máxima no puede haber más de eso, ¿verdad? Vean que es limitado, obviamente. Por lo tanto, se dice que un estero radián corresponde a R cuadrados metros cuadrados, ¿verdad? Porque esto es un área, ¿verdad? Estamos hablando de un área, entonces son metros cuadrados, entonces un estero radián es igual a R cuadrados metros cuadrados. Esto es importante porque ahorita lo vamos a utilizar como un factor de conversión, ¿verdad? Donde podemos usar estero radián, ¿verdad? Es igual a R cuadrados metros cuadrados. Pues ahorita vemos eso. Entonces, bueno, el concepto de este radián, creo yo que queda claro, se mide a partir de un área proyectada, pero siempre hay que entenderlo como un volumen por el cual está pasando, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a usar el estereoradián. El estereoradián en realidad tiene su fin en la definición de otros parámetros. Vamos con intensidad de radiación. La intensidad de radiación es la potencia media temporal, ¿verdad? Eso es una potencia promedio, radiada por unidad de ángulo sólido en determinada dirección. Entonces, sus unidades son watts sobre estereoradián. ¿Cómo entiendo yo watts sobre estereoradián? Bueno, ahí básicamente entiendo cuánta potencia está pasando por un volumen determinado, ¿verdad? Que está proyectado en cierta área. Ujú. Esa es la idea. Lo que pasa es que aquí lo que debe quedar claro es la parte conceptual de que es cuánta potencia está pasando por determinado volumen, ¿verdad? Eso, qué sé yo, en uno como este, un volumen como este, yo me lo imagino como un cono, ¿verdad? Un super cono, un crunchy, ¿verdad? Agarra el conito ese, bueno, ese es el volumen, ¿verdad? Siempre y cuando el área sea la parte de arriba del helado, del maní, ¿no? Las chispitas de chocolate, qué rico. Entonces, bueno, eso es un ángulo sólido, ven que aquí hace referencia a un ángulo sólido. Entonces, recordando que hay R cuadrado metros cuadrados, ¿verdad? Por superficie esférica de ángulo sólido. Ujú. Entonces, se puede decir que la intensidad de radiación, que es U, ese es el símbolo que utilizamos, es igual a R cuadrado veces la potencia media temporal por unidad de área. O bien, R cuadrado veces la magnitud del vector de Poynting. En ese caso. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, o sea, si yo tomo que R cuadrado, o sea, yo sé que un estereoradián es igual a R cuadrado metros cuadrados, entonces se puede decir que R cuadrado, mando los metros abajo, son estereoradianes sobre metro, eh, perdón, un 1, 1 es igual a R cuadrado, ¿verdad? Sobre metros cuadrados de radian aquí. Entonces, cuando yo multiplico aquí, ¿verdad? Yo aquí tengo, esta es la densidad, esa es la densidad de potencia, son watts sobre metro cuadrado, y entonces R son m cuadrado sobre 0 radian.
Entonces se cancela metro cuadrado con metro cuadrado y me queda watts sobre estero radiano. Entonces, la intensidad de radiación es esto. Intensidad de radiación es densidad de potencia, vector de Poynting, que ya se conoce, por R cuadrado. Así de sencillo, y ya eso se le llama watts sobre estero radiano. Entonces, ese es lo que es intensidad de radiación. De igual manera, la intensidad de radiación la vamos a utilizar ahorita para otras definiciones, pero ya esta es una definición importante que hay que tomar en cuenta, que hay al formulario, ¿verdad? Esa intensidad de radiación es muy interesante porque vean que aquí, cuando yo la calculo de esta manera, me dice cuántos watts pasan por un volumen. Entonces, algo interesante es que esa intensidad de radiación es independiente de la distancia a la que se encuentre la antena emisora, porque es una densidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, a mayor distancia R, la densidad de potencia baja, ¿verdad? Eso sabemos porque se va dispersando la potencia, ¿verdad? Entonces, la densidad de potencia, que son watts sobre metro cuadrado, ¿verdad? Cada vez se está cubriendo, son menos watts por metro cuadrado porque se está expandiendo, ¿verdad? Pero eso va decayendo a un ritmo de R cuadrado y la intensidad de radiación crece con R cuadrado. Entonces, eso se va compensando, por así decirlo. Entonces, cuando uno tiene eso, ¿verdad? Tenemos una fuente puntual, se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, la densidad baja porque una misma potencia cada vez está distribuida en una mayor área. Pero al ser la intensidad de radiación por R cuadrado, compensa esa parte. Entonces, eso es constante conforme nos alejamos, ¿verdad? Ahora, si yo quiero calcular no una densidad, o digamos, es que una intensidad de radiación es una densidad de potencia por ángulo sólido, ¿verdad? Si yo quiero, lo que yo quiero calcular es la cantidad de watts que se están emitiendo, ¿verdad? Entonces, la potencia radiada, bueno, ahora sí, ¿cuántos watts están pasando por ahí, verdad? Se debe integrar la intensidad de radiación por ángulo sólido. ¿Por qué? Porque estos son watts sobre estero radial. Entonces, una potencia radiada, voy a necesitar hacer una integral de la intensidad de radiación por unidad de ángulo sólido. La unidad de ángulo sólido lo que va a hacer es que me cancele los esteroidianos para que me den los watts, ¿verdad? Entonces, ¿es posible hacer eso? O bien la densidad de potencia en el área de la esfera, que son conceptos ligeramente diferentes, están muy relacionados, pero son diferentes. Entonces, podemos decir que la potencia radiada es la integral de la intensidad por unidad de ángulo sólido, ¿verdad? Aquí tenemos, estos son watts sobre estero radial y esto me da estero radial. Esto me va a dar watts, ¿verdad? Como tal. O bien, puedo darle aquí los watts sobre metro cuadrado por el área en la cual está proyectándose, ¿verdad? Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Esa relación es importante a nivel conceptual, ¿verdad? Ahí el diferencial de ángulo sólido, que es sen de cita de phi, eso es por la curvatura que se maneja ahí, en esa parte. Entonces, se suele escribir que la potencia radiada es la integral, ¿verdad? De U. Se hace así. Hay que hacer una integral volumétrica, ¿verdad? Es que el ángulo sólido es eso, es un volumen que, que está proyectado en un área. Nada más que hay que tener cuidado con ese diferencial, ¿verdad? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí lo único, siempre aquí el comentario, recordar los límites de integración, de vez en cuando hay que hacer alguna integral de esto, es de 0 a 2pi en phi, pero de 0 a pi en cita. No puede ser de 0 a 2pi en los dos lados, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo una integral alrededor de una esfera. Entonces, cuando estamos haciendo la integral, si la hacemos de 0 a pi, ¿verdad? Recuerden que esto es en un centro. Entonces, cita
va de 0 a pi, de 0 hasta pi, ¿verdad? Que es hasta aquí abajo, los 180 grados. Entonces eso es como hacer esa integral, es bajar aquí, ¿verdad? Por la mitad de la esfera, y luego este de 0 a 2pi, que es tomar eso y darle vuelta por completo, ¿verdad? Entonces cubrimos la esfera una vez. Si yo hiciera los dos límites de 0 a 2pi, resulta que en la primera le doy una vuelta completa a la esfera y después en la otra le doy 2pi, entonces estaría cubriendo dos veces el área de la esfera, ¿verdad? Entonces, esa es una observación importante, digamos, a nivel de límites, eh, que es que hay que tomar en cuenta. Ok, y eso es lo que llamamos intensidad de radiación, que lo vamos a estar utilizando ahí más adelante. Ok, entonces, importante ahí tomar en cuenta eso. Y eso ya nos da los watts que están siendo proyectados en determinado punto, ¿verdad? Si uno quisiera, ¿verdad? Puede calcular la potencia total radiada. Ojo que por ser la integral en toda la superficie de la esfera, es la potencia total radiada, ¿verdad? Total radiada. Si yo quisiera limitar, o si yo quisiera calcular la potencia en un área más pequeña, ¿verdad? De cambio los límites. Pero esta, así, es la potencia total radiada. O sea, ¿cuánto está saliendo por completo de la antena, ¿verdad? Entonces, si yo cambio los límites, puedo elegir, bueno, y quiero calcular solo este pedacito, ¿verdad? Bueno, y quiero calcular ese pedacito, entonces calculo cuánto es el cambio aquí, ¿verdad? Hago los límites aquí en cita y hago los límites aquí en cita. Entonces, eso es relevante. Ok, eso en cuanto a intensidad de radiación. Ahora, un concepto importante de las antenas es la ganancia. De hecho, siempre que uno habla de antenas, se está hablando de ganancias, usualmente. Hay que tener muy claro que la ganancia, en este caso ganancia directiva, lo que mide es la capacidad de una antena para dirigir potencia en una dirección determinada. Aquí hay que diferenciarlo muy bien de una ganancia de un amplificador. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos hablan de amplificadores, ¿verdad? Y nos hablan de la ganancia del amplificador. Y generalmente estamos hablando de que tenemos una potencia de salida, una potencia de entrada, entonces que la ganancia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Es usualmente lo que tenemos. Algo que uno a veces se le olvida el concepto es que un amplificador usualmente tiene a veces tensiones diferenciales, a veces no, digamos, pero tiene energía externa. Y la ganancia que uno mide en un amplificador es, bueno, y a la señal cuánta energía además le puse. En una antena no es así. El concepto es diferente. Y eso es lo que quiero aclarar acá. ¿De qué hablamos? Bueno, la antena no puede agregar energía de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se habla de ganancia en una antena? Resulta que es una medida de la capacidad para dirigir en una dirección determinada. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se toma como referencia una antena que no existe. Se llama una antena isotrópica, que sería la antena que distribuiría la energía, la potencia, por igual en todas direcciones, ¿verdad? Entonces eso es de una antena isotrópica. Eso es un cálculo teórico. Y luego se compara eso con la distribución de energía de la antena real. Entonces, por ejemplo, si mi antena real, que está aquí, distribuye la energía así, por decir algo, ¿verdad? Eso es un diagrama ahí común, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se toma como referencia esa potencia isotrópica. Ahorita vamos a ver, ahorita estamos viendo el concepto, ¿verdad? Y entonces se compara la potencia emitida, ¿verdad? O la potencia transmitida, que se va a tener, digamos, PT. Ujú. Y entonces se hace un cociente de PT sobre PI. Esto es lo que se llama la ganancia de la antena. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que esto lo que quiere decir es que en esta dirección la antena emite cierta potencia, ¿verdad? Que no emite
o una potencia mucho mayor que la de la antena eh, teórica. ¿Cuál es el detalle? Que en los cálculos, cuando se hace esto, se considera que el área, digamos, bueno, tendría que ser un volumen, pero la potencia, ¿verdad? El área o la potencia radiada que emite la isotrópica se calcula igual que la potencia radiada que tiene la antena real. Entonces, al final de cuentas, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que si la antena emite mayor potencia en esta dirección respecto a la isotrópica, por fuerza tiene que dejar de emitir por otro lado, ¿verdad? Porque vean, la definición es la capacidad de la antena para dirigir la potencia en una dirección determinada. Yo incluso pondría aquí para concentrar la energía, ¿verdad? Esto es el concepto que usan una linterna, digamos, un foquito, las lámparas de las casas, muchas veces. Uno tiene un bombillo, ¿verdad? Este es el bombillo, y el bombillo emite en todas direcciones. Entonces, ¿qué se hace con esos bombillos? Se les pone un cuellito de aluminio, se lo cubre, ¿verdad? Y que es una superficie reflectora. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo le pongo eso? Bueno, ya la luz no sale en todas direcciones, la luz la concentro en cierta dirección, ¿verdad? Eso es lo que hace una lámpara. Este, concentra la energía en una dirección particular. Entonces, no es que yo esté teniendo más energía en una dirección, ¿verdad? O sea, no es que yo esté agregando energía para tener más en una dirección, lo que estoy haciendo es concentrando, redistribuyendo la energía. Si yo logro tener más luz en esta dirección, ¿es a costa de qué? De que no emito luz en otra dirección, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo. El concepto de ganancia en una antena tiene que ver con la capacidad de la antena de dirigir en una dirección. ¿A costa de qué? De no dirigir en otra, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, o lo que ponemos ahí como ganancia. ¿Ok? Entonces, ese concepto es importante y sí me interesa mucho que lo diferencien de la ganancia de un amplificador. ¿Ok? Entonces, a modo ya de cálculo, es la razón de la intensidad de radiación en una dirección determinada respecto a la intensidad de radiación de una antena isotrópica, ¿verdad? Eso se ve de esta manera, ¿verdad? Este, entonces se ve de esta manera. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se compara la intensidad de radiación de una antena real con la intensidad de una antena isotrópica. Una antena isotrópica, por sus características, ¿verdad? Este sería el valor promedio que tendría, como si emitiera intensidad de radiación uniforme en todas direcciones. Entonces, eso, bueno, se mantiene aquí la intensidad de radiación y la isotrópica se puede ver como la potencia radiada distribuida en 4 pies teragradianos, ¿verdad? Como si fuera uniforme en todo lado. Entonces se pone así, se envía el 4pi para arriba, tenemos la intensidad, PR en ese caso, ¿verdad? Y se puede también escribir de esta forma como la integral de la intensidad de radiación que ya estaba definida, ¿verdad? Entonces, esta es la ganancia directiva. Ojo que esta se calcula en cualquier dirección, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular la ganancia en una dirección, en otra dirección y demás. Entonces, es esa capacidad de la antena de dirigir, ¿verdad? Se dice que la antena isotrópica, que es teórica, ¿verdad? No existe, se le llama omnidireccional porque va por igual en todas direcciones, tiene una ganancia directiva de 1. ¿Por qué? Porque esto siempre daría 1, ¿verdad? O sea, la intensidad de la antena isotrópica entre el valor promedio son iguales, ¿verdad? Sin embargo, eso no existe en ninguna antena real. En alguna dirección se tendrá una ganancia directiva máxima y a esa se le llama directividad. Esa directividad es la que usualmente se le llama la ganancia de la antena. O sea, uno compra una antena o algo así y dice, bueno, tiene determinada ganancia. Esa es la que tiene. Entonces, la directividad D es la intensidad máxima entre el valor promedio, ¿verdad?
Eso quiere decir que si volvemos al ejemplo que yo les ponía aquí, entonces la directividad yo la calculo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿Por qué ahí? Bueno, porque aquí es la intensidad máxima. Entonces, en esa dirección es la directividad. Mientras que la ganancia directiva yo la puedo calcular en cualquier dirección. Yo podría venir aquí, ¿verdad? Y decir, bueno, tengo una ganancia directiva tanto, que sería el valor de la intensidad radiada en esta dirección entre el valor de la intensidad promedio. Obviamente aquí sería menor que 1, ¿verdad? 1 generalmente es la directividad. No, no está trabajando con otras cosas que no sean directivas, ¿verdad? Entonces, esa se puede definir como 4pi Umax, intensidad máxima de radiación en una dirección, ¿verdad? Ese término es adimensional, como suelen ser las ganancias, ¿verdad? Y expresado en decibeles suele ser lo que se le llama simplemente como ganancia de una antena. O sea, eso es bastante común, que simplemente se le llame ganancia de una antena. Este, es lo que se le llama ganancia. Entonces, si uno busca una hoja de datos, uno se busca en Amazon o algo así, y le dicen a uno, bueno, tengo una antena de, por decir algo, 12 decibeles. Bueno, a eso es a lo que se refiere a eso. Que por cierto, como esto está referenciado a una antena isotrópica, se le suele llamar dBASE. Es el subíndice que se le pone para caracterizar, digamos, o para hacer referencia que hablamos de una ganancia de una antena. Entonces, ahí están los dBIs, ¿verdad? Pero es un logaritmo común y corriente, simplemente, ¿verdad? En términos de campo eléctrico, eso se puede calcular así, ¿verdad? Porque la intensidad máxima de campo, ¿verdad? Sería el Emax, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí sí quedaría dentro del integral. Pero bueno, esta casi nunca lo usamos. Ahora veremos, digamos, cómo calcular valores a partir de esto. Entonces, bueno, eso es ahí importante tenerlo en cuenta. Ahora, la ganancia de potencia está relacionada, es muy parecida, pero es diferente. Es la razón de la intensidad de radiación máxima, hasta ahí estamos bien, de una antena respecto a la intensidad de radiación de una fuente isotrópica sin pérdida con la misma potencia de entrada. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, Gp, la ganancia de potencia, se diferencia respecto a la directividad, o sea, la intensidad máxima entre la de la isotrópica, porque D es la intensidad de radiación máxima en una dirección respecto a la potencia radiada, cuánto se emitió, mientras que Gp es respecto a la potencia de entrada. ¿Qué quiere, qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiere decir es lo siguiente, que si yo tengo una antena, ¿verdad? Una cosa es lo que yo ya radié, que es lo que estoy poniendo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que ingresa. ¿Por qué hay que hacer esa aclaración? Bueno, porque la potencia de entrada es igual a la potencia radiada más la potencia de pérdidas, porque siempre hay pérdidas, ¿verdad? Este, entonces, la ganancia de potencia es respecto a la potencia de entrada, mientras que la directividad es la potencia radiada, ¿verdad? Hay una diferencia entre esos dos. Entonces, la directividad es respecto a la radiada. Vean que esta es la diferencia. Pues hay una pequeña diferencia ahí. Si yo divido GP entre D, se me cancelan estos, ¿verdad? Y me queda PR sobre PI. Y a esto que está ahí se le llama eficiencia de radiación. Eso se llama eficiencia de radiación porque es lo que logro radiar de lo que ingresó, ¿verdad? A una antena ingresa determinada energía, pero no todo se puede radiar. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, podrían haber problemas de acoples, podrían haber reflexiones, y la otra es lo que se disipa de energía en la estructura física de la antena, de que también pasa, ¿verdad? Como en todo dispositivo. Es una medida de la eficiencia de una antena, donde una buena antena anda cercana al 100%, no igual, anda cercana al 100%. Porque la idea es que la antena disipe la menor cantidad de potencia. Entonces, bueno, ese concepto de ganancia de potencia es relevante tenerlo en cuenta. ¿Ok?
Ahora los vamos a utilizar y los vamos a ver cómo implementarlos, porque ahorita son términos un poco eh, conceptuales que nos está poniendo. El otro parámetro que vamos a ver es el que se llama resistencia de radiación. La resistencia de radiación es muy importante. Consiste en una resistencia hipotética, o sea, no es real, que disiparía una cantidad de potencia igual a la potencia radiada. Específicamente cuando la corriente en esa resistencia es igual a la corriente máxima que pasa por la antena. Eso es muy útil para circuitos equivalentes. Resulta que una antena puede tener efectos capacitivos, inductivos y resistivos de pérdidas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es colocar una resistencia que disiparía la potencia radiada, que disiparía, ¿verdad? Se dice disiparía porque no es que se disipa, ¿verdad? La potencia radiada se emite. Lo que pasa es que para poder escribir un circuito equivalente, lo mejor es poner una resistencia, es un poco más fácil. Entonces, se dice que la potencia radiada sería, siendo la corriente máxima y siendo una corriente pico, ¿verdad? Entonces sería la corriente al cuadrado entre 2 por la resistencia de radiación. De ahí que se defina la resistencia de radiación despejando como 2PR sobre I max. ¿Por qué es importante este parámetro? Este parámetro es importante porque si yo estoy comparando dos antenas por las que pasa la misma corriente máxima, entonces la que tenga la mayor resistencia de radiación es la que radie más potencia. Por lo tanto, la mejor y es la más eficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una resistencia de radiación 1 de, no sé, 100 ohmios y tengo una resistencia de radiación 2 de 70 ohmios, bueno, y yo digo que esto es mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica mayor potencia radiada. Y yo quiero convertir la corriente que pasa por el circuito, la quiero convertir en potencia radiada, potencia que logro emitir al espacio. Entonces, por eso, la resistencia de radiación es un parámetro importante. Aquí un resumen de todo lo que hemos escrito. Este, lo estábamos haciendo para un dipolo hertziano, entonces aquí están los campos, ¿verdad? La resistencia de radiación, la potencia de radiación, la intensidad de radiación, la ganancia de potencia, eficiencia de radiación, aquí la ganancia directiva, la directividad. Ahorita nos falta completar uno aquí, de hecho, creo que esto es ese valor, bueno, está bien. Esos valores, tómenlos como referencia, van para el formulario. Este, estos son para un dipolo hertziano. Recuerden que el dipolo hertziano es aquella figura que es también teórica, ¿verdad? Que es infinitamente delgada y que su longitud es un diferencial. Entonces, estos parámetros que están acá, que les estoy dando así de fórmula, no los estamos deduciendo porque, bueno, es más tiempo y es cálculos de una antena que no existe. Mejor vamos a hacerlo para antenas que sí existen. Sin embargo, esto se usa mucho como referencia y se usa mucho salen en problemas de examen y demás. Entonces, tengan aquí esos parámetros, van a ver cómo se pueden utilizar, digamos, lo vamos a ver a la luz de antenas lineales delgadas, que ya es como antenas reales, y vamos a usar ahí los parámetros, digamos, del dipolo hertziano. Ok, hagamos la pausita, son la 1:50. Hagamos pausita, como siempre, alrededor de unos 10 minutos, y venimos para ver cómo lo aplicamos aquí, esta parte, ya en antenas, más reales, por así decirlo. Entonces ya casi seguimos. Bien. Ah, ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya vimos a antenas. Esto de antenas
lineales delgadas pues, ya es considerada una antena real. El dipolo hertziano es de longitud diferencial, un DL, eso es a propósito para decir que es muy pequeño y no es práctico, digamos, no es práctico a nivel este, real, digamos. Y si se calculan los parámetros es de baja eficiencia, entonces ese no sirve, digamos. Lo que se utilizan son antenas rectas delgadas de longitudes comparables con la longitud de onda de operación. Y esto se llama antenas lineales delgadas. Se ven como esto, digamos. Esto sí sería una antena real. Consiste básicamente en dos alambres rígidos, ¿verdad? Ustedes han visto una antena. Dos alambres rígidos con alimentación central. Alimentación central quiere decir generalmente es que es una línea de transmisión y esa línea de transmisión se abre en dos puntos acá. Cada uno de los extremos es de longitud h, es la longitud de cada uno de los extremos. Como esto es el final de una línea de transmisión, hay una, hay una reflexión natural que se da ahí y hay una onda estacionaria de corriente, que generalmente es lo que se representa aquí. Esto que está aquí es la onda estacionaria de corriente. ¿Qué se va a dar ahí, verdad? Ustedes saben que una línea que termina en abierto, al final de la línea, la corriente es cero, por eso se pone así y va a ir creciendo, ¿verdad? Hasta lambda cuartos. ¿Por qué lambda cuartos? Bueno, eso ya lo hemos visto bastante, ¿verdad? Pasamos de aquí de un mínimo a un máximo en una longitud de lambda cuartos. Bueno, en esta, por ejemplo, en el dibujito que se presenta aquí tiene un poquito más de lambda cuartos, porque pasa por el máximo y cae, ¿verdad? Y ahí tenemos el máximo. Entonces, esta es la antena. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es muy sencilla. Tenemos resultados con un dipolo hertziano, que es de longitud diferencial. Ese diferencial lo vamos a considerar un dz porque alineamos esto con el eje z. Y entonces, más o menos se deja ver que lo que hace uno es una integral de los resultados diferenciales del dipolo hertziano, ¿verdad? Ahora, vamos a querer ubicar los resultados, queremos calcular los campos en el campo lejano de la antena, ¿verdad? Aquí se ponen dos líneas, una de referencia que es R, que es al punto donde se quiere, y la otra que está aquí. Lo que pasa es que aquí se dibujan paralelos porque se supone que el campo lejano es una distancia lo suficientemente amplia para que las líneas se vean casi paralelas en algún punto. Entonces, para algunas cosas las vamos a considerar paralelas y para otras no, ¿verdad? Entonces, R' es la distancia de cualquier parte de la antena al punto de interés, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí al punto de interés. R es el punto de referencia que es en el centro. Y así es como se va a trabajar. Entonces, el dipolo hertziano se considera como un elemento diferencial de esta antena, por lo que los resultados se obtienen integrando expresiones del dipolo hertziano, lo cual creo que es un procedimiento bastante normal que solemos seguir, ¿verdad? El análisis parte de reconocer la distribución de corriente a partir de la estructura física. Ya les decía que esto es una antena, termina en circuito abierto, a partir de ahí lo trabajamos. Entonces, la antena es el final de una línea de transmisión en abierto, que ya está, ¿verdad? Se intuye la onda estacionaria a partir de eso. En el extremo abierto de la antena hay una corriente cero, ya lo decía. Por lo tanto, la ecuación de la corriente que se da aquí de ese patrón de onda estacionaria se puede escribir como IM, donde IM es el valor máximo que va a tener esto, ¿verdad? Y luego, pues, por sen de beta por h y la magnitud de z. Se deja en términos de la magnitud de z para que funcione tanto para z positivo, que sería esto es más z, como esto es z igual 0, entonces esto es menos z, ¿verdad? Más o menos como hemos venido trabajando. O sea, uno podría escribirlo de esta manera, para que funcione para uno y para el otro lado. Ok. Ahora, lo que nos interesa son los campos lejanos, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, las contribuciones de campo eléctrico, las que encontramos antes, ¿verdad? Las del dipolo hertziano, ahora las vamos a llamar que son contribuciones diferenciales de E y de H, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos antes, decimos, bueno, sí, eso es
un diferencial de campo y un diferencial de campo eléctrico y de campo magnético. Ahora tendríamos que integrar esas contribuciones de campo, ¿verdad? Y ese es el procedimiento a seguir. Entonces, lo que antes para nosotros, para el dipolo hertziano es el campo, ahora para nosotros es un diferencial de campo. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Esta es la ecuación que teníamos. Aquí simplemente se sustituye, en lugar de R, se pone R', y se mantiene esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene. Haciendo un poquito el dibujo, digamos, para tomar en cuenta la geometría, que a veces esto no es tan claro en los libros. Esto, por cierto, es del Chen, del libro Chen, capítulo 10 del Chen, es de donde vemos esta parte. Eh, si lo quieren, digamos, seguir una descripción literal de lo que estamos viendo. Entonces, nosotros queremos encontrar aquí el campo. Decimos que ahora, entonces, lo que tenemos aquí es un diferencial de campo eléctrico en ese punto. Ahora, todo lo vamos a referenciar con R, en lugar de trabajarlo con R', ¿verdad? Entonces, si uno saca las relaciones, se da cuenta que para algunos valores de R, ¿verdad? Hay que agregarles un pedacito, Z coseno de zeta, donde zeta es el ángulo que está aquí, ¿verdad? Para las partes posteriores hay que sumar eso, pero eso se le da el signo de la referencia. Ahora, aquí hay cosas que tienen que ver con la, ¿cómo se llama? Con la experiencia, ¿verdad? Esa diferencia que existe entre R y R', que son esos pedacitos, ¿verdad? Se considera para la fase de los campos. Sin embargo, para la magnitud se suele dejar como que 1 sobre R es igual a 1 sobre R', o sea, se trabaja simplemente la magnitud como 1 sobre R. Entonces, si consideramos eso en la ecuación y se hace la integración, vamos a tener esto. Ahí lo que hay que sustituir en ese caso es esta corriente, que sería esta que está aquí, ¿verdad? Que es la corriente que pasa por ese lado. Y entonces el diferencial de campo, ¿verdad? Y eso hay que integrarlo, ¿verdad? Vean que aquí había también un diferencial de Z, que era antes la longitud del herciano. Entonces hay que hacer una integral desde menos h hasta h para encontrar el campo que está ahí. Todo esto es constante, todo eso sale, y aquí queda una integral que, bueno, hay que decirlo, los temas de antenas casi siempre las integrales son complicadas. Si a nivel de examen apareciera una integral ahí medio extraña, nosotros les damos la integral, porque a veces sí hay integrales que son complicadas, entonces eso es para que lo tomen en cuenta. La resolución de esa integral, esa en particular, la que estamos viendo para este caso, es este término que está aquí, ese coseno que queda en esa parte. Donde se define esa parte que está ahí, se le llama la función de configuración de una antena dipolar con brazos de longitud h. Este es un caso súper típico, digamos, súper típico que se utiliza, entonces es un término importante. ¿Qué es la función de configuración? La función de configuración es lo que nos dice cómo se distribuye el campo. ¿Por qué? Porque tiene las coordenadas, tiene cita, ¿verdad? Y es la única parte, el resto son constantes. Entonces, lo interesante de esa función de configuración es que también, bueno, depende del parámetro beta h, que como eso ya lo hemos visto antes, si yo sustituyo, ¿verdad? Los valores, queda 2pi h sobre lambda, donde h casi siempre se da en términos de longitud de onda. Ya eso ahorita casi lo vamos a ver. Pero entonces está influenciado por la longitud eléctrica de la antena. ¿Por qué eléctrica? Bueno, se dice que un h es, por ejemplo, decir, qué sé yo, lambda cuartos, ¿verdad? Entonces se hace un beta h y es un 2pi, ¿verdad? Entonces, para que se cancelen los lambdas. Ya con esa función de configuración, que es esta forma en que es el campo normalizado, por así decirlo, ¿verdad? Que es el que me dice cómo se distribuyen, se pueden dibujar diagramas de radiación. ¿Cuál es de radiación? Bueno, usualmente son los verticales, porque vean que
La única dependencia es con cita. Entonces, si yo me voy al sistema de coordenadas, cita se mide así, ¿verdad? Mientras que phi se mide aquí. Como no hay dependencia con phi, todos los diagramas de radiación horizontales son circulares, pero lo que cambia son los verticales. Entonces vamos a ver. Con un h igual lambda cuartos, ¿verdad? En ese caso, digamos, si vemos aquí, beta h, ¿verdad? Es 2pi, h sobre lambda. Entonces, 2pi h sobre lambda, h sobre lambda, entonces cuando uno sustituye le queda 2pi lambda cuartos sobre lambda, ¿verdad? Entonces ahí se cancelan los lambda y termina quedando, por ejemplo, en ese caso, como pi medios, ¿verdad? Entonces, uno toma eso y se lo lleva aquí al beta h, ¿verdad? Lo sustituye y grafica en términos de cita. Entonces, para h igual lambda cuartos, el diagrama de radiación es este, muy parecido al que habíamos visto para el dipolo hertziano. Si nos vamos para un caso de h igual lambda medios, es muy parecido, pero es un poquito más achetado la distribución de campo. Para un h igual 3 lambda cuartos, ven que tiene 3 lóbulos. Aquí lo oscuro siempre es que le tratan de dar como un efecto 3D de fondo, ¿verdad? Lo que nos interesan son los lobulitos estos de colores que se van dando ahí. Entonces es lambda cuartos, ¿verdad? Este es un h igual lambda. Entonces, en esos casos, lo que uno ve por ahí es, no sé qué no era, son los lóbulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir este? Que la antena emite radiación, por ejemplo, en este caso, para un h igual lambda, en esas 4 direcciones, ¿verdad? Esas son las 4 direcciones de emisión de radiación de la antena si la antena tiene un largo igual a lambda. Si es de 3/4 de longitud de onda, ¿verdad? Cada brazo, porque H son los brazos, se van a dar estas características de radiación. Si fuera lambda medio, se ve así, y si fuera lambda cuarto, se ve de esa manera. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que notamos cómo totalmente, ¿verdad? La característica de distribución de campo depende de la longitud de los brazos de la antena, ¿verdad? De la longitud de los brazos de la antena va a depender eso. ¿Ok? Entonces, todos los casos tienen diagramas de radiación horizontales circulares, lo que yo les decía, porque, digamos, estos, vean que todos tienen Z aquí. Los otros diagramas son los de X, Y, acá. Entonces, siempre son circulares. O sea, quiere decir que, por ejemplo, esto, aquí es un círculo, ¿verdad? Con este tamaño. Aquí es un círculo con un tamaño más grande, pero es un círculo, ¿verdad? Y en todos son de esa manera. Y esto es lo que ocurre para este tipo de antenas. Entonces, la longitud es muy relevante y ven que está relacionadísima con la frecuencia de operación que yo tenga, ¿verdad? Porque la frecuencia tiene que ver con la longitud de onda, ¿verdad? Por eso es que uno no puede usar, digamos, o no debería, o no funcionaría, digamos, adecuadamente cualquier antena en cualquier aplicación. O sea, las antenas se diseñan para determinadas frecuencias o anchos de banda determinados. Dentro de estos casos, merece especial atención el dipolo de media onda. El dipolo de media onda es el caso donde lambda vale lambda cuartos, ¿verdad? Porque entonces la antena total es de lambda medios. Porque estamos hablando de que si esto es lambda cuartos, esto es lambda cuartos, ¿verdad? Esto es de acá. Entonces la antena total es de lambda medios. Y el dipolo de lambda medios es una de las antenas más comunes que hay, entonces como una de las referencias más importantes que tenemos de antenas. En ese caso, beta H da pi medios, ¿verdad? Que era lo que teníamos hace un momento. Y la función de configuración entonces se convierte en esto, ¿verdad? Cuando sustituimos el beta H, este beta H aquí de pi medios me da 0, entonces se reduce la función de configuración. Esta antena es muy relevante porque resulta que es la antena con el patrón de radiación más similar al isotrópico, ¿verdad?
De ahí su importancia y popularidad. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito distribuir energía alrededor de una antena de la forma más uniforme posible, utilizo un dipolo de media onda, que es un caso típico, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, yo estoy en una región geográfica y yo quiero llegarle por igual a todo el mundo con un dipolo de media onda, ¿verdad? Entonces, lo que sé es que tengo la distribución más uniforme. Uno ve aquí de esto la forma en que emite y en horizontal es totalmente isotrópico, en horizontal, ¿verdad? En buena teoría, esta antena no transmite nada para arriba ni para abajo, ¿verdad? Justo para arriba, ¿verdad? Ya un poquito para allá sí, un poquito para allá sí, pero con menos intensidad. Pero justo para arriba y justo para abajo, ¿verdad? No transmite nada en ese caso. Pero funciona muy bien de para planos horizontales. Imagínense en una ciudad, ¿verdad? En una ciudad plana, más o menos, ponemos una antena de estas y logramos una distribución ahí bastante isotrópica, ¿verdad? En ese caso, entonces, al sustituir la función de configuración, en el campo lejano queda así, campo magnético siempre guarda la proporcionalidad, entonces eso se mantiene. Y para ese campo eléctrico, entonces, el, el vector de Poynting, ¿verdad? Tomado así, se convierte en esto, que puede tener ahí como referencia de cómo queda para este caso del dipolo de media onda, que es un caso particular, ¿verdad? Ahora, podemos calcular algunos parámetros importantes para el dipolo de media onda. Por ejemplo, potencia total radiada, ¿verdad? Entonces, teniendo la densidad de potencia, que es la que está aquí, ¿verdad? En toda la esfera, podemos calcular la potencia radiada, ¿verdad? Se puede calcular como una integral de superficie ujú, en toda la esfera, ¿verdad? Entonces hacemos la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, como les decía hace un rato, ¿verdad? Por el diferencial de superficie, que sería la superficie de la esfera. Ese diferencial es curvo, por eso lleva un r cuadrado, un c cuadrado por ahí. Entonces, bueno, se puede calcular también a partir de la intensidad de radiación. Esta es la intensidad porque tiene un r cuadrado. Llega a lo mismo. Aquí nos van a interesar sus resultados finales. Entonces, la potencia radiada se puede ver como 30 y m cuadrado por la integral de esto. Nuevamente, integrales ahí que son medias complicadas. Numéricamente, esta sí se puede resolver. En ocasiones, digamos, si nos aparecen integrales así medias extrañas, nosotros se las damos con el resultado directo, digamos, e inclusive a veces algunas con resultado numérico, ¿verdad? Para que lo puedan tener. Este, que no se pierdan mucho en eso. Eso sí, integrales normales, ¿verdad? Trigonométricas simples o algo así, esas ustedes sí tienen que sabérselas. Y entonces aquí la potencia radiada es 36,54 y m cuadrado. Este es un resultado específico para el dipolo de media onda, que eso es importante que lo tomen en cuenta. La resistencia de radiación en ese caso, que está dada como 2πr sobre m cuadrado, entonces vean que se van a cancelar los m cuadrados, queda así, se cancela eso, y entonces la resistencia de radiación son 73.ohms. Es un valor específico para el dipolo de media onda. La intensidad de radiación, que es U por R cuadrado, la densidad, ¿verdad? Para un valor máximo de cita igual 90, eso se deja ver, digamos, si uno analiza la función, bueno, a veces no es tan obvio, pero por el diagrama de radiación, que uno ve que el diagrama de radiación es así, uno puede determinar que aquí, ¿verdad? Que sería para cita igual 90 grados, se logra ese valor que está ahí, ¿verdad? La directividad sería 4pi U máximo, en ese caso, entonces ya tenemos el U max ahí, entonces se sustituye, se multiplica lo que hay que multiplicar, ¿verdad? Teníamos el PR, que está por ahí, se cancelan estos valores y logramos una directividad de 1,64, que expresada en decibeles es 2,15 dB. Este resultado es importante. ¿Por qué es importante este resultado? Bueno, porque resulta que esta es la antena más real de todas.
Esta es la antena más real de todas que se tienen. eh, eh, o más isotrópica, no la más real, la más real, la más isotrópica de todas, o sea, la que distribuye el campo de manera más uniforme. Entonces, esta es la mínima ganancia que vamos a tener. Recuerdan que se decía que la antena isotrópica tendría una ganancia de 1 en lineal, ¿verdad? En dBIs es de 0 dBIs. Ujú. Bueno, esta es la más bajita. ¿Por qué? Porque esta es la que logra una distribución más uniforme. Después de esta, todas las antenas tienen concentraciones de energía en algún punto, ¿verdad? Mucho mayores. Entonces, cuando yo calculo respecto a una isotrópica, siempre esta relación es mucho más grande. Esta es la mínima antena, la mínima ganancia de una antena real, 2.15 dBi. Entonces, si ustedes se meten a buscar una antena, nunca van a encontrar una antena con una ganancia menor. Eso porque lo estamos referenciando respecto a una antena isotrópica. Por eso el dBi ahí, ¿verdad? Ok, y esos son parámetros ahí, esos los pueden tener de formulario, estos parámetros de un dipolo de media onda. A veces son requeridos, digamos, y se supone que esos los deben de tener. Un caso especial es el monopolo de lambda cuartos. El monopolo de lambda cuartos, vean que el otro es un dipolo, dos polos que son dos palitos. Este es un monopolo, es solo uno, es la mitad de un dipolo. Entonces, y cuando se pone sobre un plano a tierra, que es perfectamente conductor, por lo menos para la teoría, de esta manera, eso se le llama un monopolo. Existe una cosa que se llama la teoría de imágenes, que lo que quiere decir es que el plano conductor, ¿verdad? Ese plano perfectamente conductor sobre el cual estaría el monopolo, crea una imagen electromagnética idéntica al monopolo. Y entonces se tiene una antena equivalente al dipolo de lambda medios. Entonces, esto es lo que se ve aquí. Esto es un plano conductor, perfectamente conductor. Bueno, por lo menos en teoría, ¿verdad? En la práctica, una lata. Se puede utilizar. Y entonces se le pone una antena arriba. Entonces, lo que se dice es que las líneas de campo de acá se ven atraídas al monopolo como si existiera el otro monopolo, la otra parte. Y entonces sus características de radiación son prácticamente las mismas que un dipolo, solo que por obvias razones esto emite la mitad de la radiación que un dipolo, ¿verdad? Porque es solo un brazo radiante, el otro son dos brazos radiantes. Este es el equivalente de, antes se usaba mucho que a radios o camiones les ponían una antena en el techo, en el pleno techo. Bueno, el techo hacía de ese plato conductor. Las características de radiación son las mismas que el dipolo, pero radia la mitad de la potencia, ¿verdad? Por razones obvias. Y entonces se puede decir que su potencia y resistencia de radiación serían la mitad de la del dipolo, ¿verdad? 1824 en este caso, y la resistencia de radiación 36.5. Esos son los valores, eh, los valores que irían en ese caso, ¿verdad? De PR y R radiación para el dipolo de lambda cortos. Entonces, ese es un caso especial, por ahí aparecen algunos problemas ahí con ese dipolo. Ahora, tenemos también lo que se llama la antena de lazo, o una antena loop, ¿verdad? Que es un lazo, ¿verdad? O también de cuadro pequeño. Esta antena es un poquito diferente porque vean que es un lazo así cerrado, un lazo conductor. De hecho, esta, en lugar de terminar en circuito abierto, es una que termina en cortocircuito, ¿verdad? Pero tiene características similares. Por ella pasa una corriente de sub 0,4 omega t. Es una antena que tiene como utilidad práctica su uso como antena indicadora de la dirección en la que proviene una radiación. Cuando uno está usando una antena de loop de este tipo, tiene la característica que trabaja, o se puede estudiar más, digamos, por campo eléctrico que por campo magnético que por campo eléctrico.
utilizando el concepto de Faraday. Entonces, cuando viene el campo electromagnético aquí, ¿verdad? Pensándola en un receptor, se va a inducir una corriente, aquí la ponen aquí, y resulta que la máxima inducción es cuando el área perpendicular de esta antena esté a 90 grados con la intensidad de radiación. Entonces, si yo tengo radiación que viene en esta dirección y yo pongo la antena con su área así, va a tener menor intensidad de recepción que si yo la pongo así, ¿verdad? Entonces, por eso logra determinar con relativa facilidad la dirección de proveniencia de un campo electromagnético. Las expresiones para el campo lejano, aquí no las vamos a deducir, nada más las ponemos. Eso está estas sí están en Sadico, no están en Chen. Chen no ve esta antena. Eh, son estas. Aquí las ponemos, ténganlas por ahí en formulario, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Ese es el área de la espira con n vueltas. Digamos, si yo le pongo varias vueltas, ¿verdad? Entonces el S que aparece aquí se transforma en n pi rho sub 0. Rho sub 0 es el radio, ¿verdad? Tienen que ver la imagencita esa. Entonces, que está ahí, donde en el vacío el campo de esa antena se comporta de esta forma y los demás son cero. Pues bueno, esta es una antena particular que a veces la utilizamos en algunos casos y su resistencia de radiación es esta, está ahí. Esos son datos, digamos, hay muchos problemas que a veces simplemente se les dice una antena tal y uno no sabe ni cuál antena es, ¿verdad? Y le aparece una antena ahí. Bueno, entonces, esto es para que los tengan datos ya ahí de algunas antenas en particular. Ok, y el último subtema, digamos, por el que cerramos, es lo que se llama sistemas de antenas. ¿A qué se refieren los sistemas de antenas? Bueno, cuando yo agrupo varios elementos, puedo lograr mayor potencia radiada y mayor alcance al colocarlos. Y además, es posible lograr mayor directividad que la de un elemento individual, ¿verdad? Y porque se puede aumentar también la intensidad de campo y la concentración en una dirección particular. Eso, digamos, tiene un principio muy básico. Y si yo tengo una antena aquí, y le pongo otra antena aquí, las dos emitiendo, de, hay emisión de una, hay emisión de otra, entonces logro mayor intensidad, ¿verdad? Y eso es un arreglo de antenas, el sistema de antenas es un arreglo de antenas, que es un grupo de elementos, ¿verdad? Dispuestos de tal forma que produzcan características particulares, y eso es lo que vamos a ver. Es conveniente y práctico que los elementos sean idénticos. No es indispensable, pero facilita mucho el análisis. Vamos a considerar un arreglo con dos elementos para luego analizar otros casos y los extrapolamos. Esto es sencillo, no es nada del otro mundo. Aquí vamos a considerar dos elementos separados por una distancia d, ¿verdad? Dispuestos sobre el eje X. Nuevamente, ¿qué es lo que queremos ver? Cuánto emiten en un punto determinado, ¿verdad? Cuánto es lo que llega ahí. Entonces, se quiere encontrar la contribución total de campos en ese punto, ¿verdad? Debido a la contribución individual de cada elemento. La corriente del elemento 0 es la referencia. Esta tiene una fase de 0 grados, mientras que en el elemento 1 hay una corriente adelantada por una fase phi. De hecho, este es uno de los características interesantes de los arreglos, el desfase que se da entre elementos. Entonces, en el punto P, cita phi, ¿verdad? Se tienen, aquí, se van a tener campos que son el del elemento 0 y el del elemento 1, que se están sumando. Cada uno, como son elementos idénticos, ¿verdad? Están dados por una magnitud, se supone que los dos son de la misma magnitud, tienen la misma función de configuración, que es lo que se dice aquí, tienen la característica que le da su potencial retardado, pero además hay un desfase que tiene el elemento 1 en ese caso. Entonces, f es zeta phi es la función de configuración y m es la amplitud, ¿verdad? En ese caso. Entonces,
en el punto, ¿verdad? ¿Qué tenemos? La suma de los campos. Se sacan los términos a factor común, se dejan estos que están acá. Aquí se hace un trabajo similar a lo que se dijo antes para distancias y fases, ¿verdad? Para magnitudes, las magnitudes se consideran iguales simplemente, pero para la fase sí se considera que hay una diferencia por la forma en que lleguen. Esto es dado por la geometría, un sen de cita y un cos de phi, que tendríamos ahí. No lo vamos a discutir esa parte así con profundidad. Pero entonces, ¿qué nos da eso? Bueno, en magnitud, eso los consideramos simplemente R sub 0. Y en fase, los escribimos en términos de R sub 0, ¿verdad? Y entonces el R1 tiene esta diferencia, que es lo que queda aquí de sen de cita cos de phi. Entonces, tenemos el campo, ¿verdad? Tenemos su amplitud, función de configuración, R sub 0, este término que era igual, ¿verdad? Y aquí se define un término nuevo. Ese término, con la letra griega esta, que yo creo que es sí, es igual a beta de sen de cita cos de phi, ¿verdad? Que es el término que queda en este punto. Vean que este término se puede sumar aquí, ¿verdad? Entonces queda ahí de esa manera. Y se define entonces que la magnitud de campo, que es al final lo que nos interesa, la intensidad de campo, ¿verdad? Su valor absoluto, es igual a 12m R sub 0, la función de configuración, la magnitud de su función de configuración, y la magnitud del cos de este término que entra por ahí. Este 2 sale. Ok, esto es el campo total del arreglo de antenas, de esas dos antenas. Entonces, de esos términos, ¿qué tenemos ahí? Entonces tenemos la función de configuración de los elementos individuales. A eso se les llama, cuando es arreglos, se le llama factor de elemento. Eso es de términos individuales. Y este término que aparece ahí, se le llama, en lugar de elementos, el factor de sistema o factor de grupo, que depende de la geometría, amplitudes, fases relativas, excitaciones de los elementos, ¿verdad? Dado, pues, por este término. ¿Por qué depende de la geometría? Porque depende de la separación de los elementos. Depende, eh, depende de la fase, ¿verdad? Las fases relativas. Y depende de los ángulos en los que estemos. Y a partir de aquí se define lo que se llama el principio de multiplicación de diagramas, que ese es relevante. Si vemos la expresión, ahí hace falta tener la expresión de la página anterior, pero ahí no voy a llegar. Pero cuando vemos esto, nos damos cuenta que las características, y este es el punto central, las características de radiación del arreglo de antenas dependen de el factor de elemento, o sea, de la función de configuración de los elementos individuales, de la forma en que radia cada uno, pero también aparece un término que es como la función de configuración del arreglo, digamos, de algo que depende de el arreglo de las fases que tienen esos elementos. Entonces, el principio de multiplicación de diagramas lo que dice es que una vez que yo tengo eso, que eso está aquí, tirándome atrás ahorita, vemos que se multiplica uno por el otro. Entonces, lo que dice eso es que la función de configuración del sistema, del grupo completo, ¿verdad? Está descrita por el producto, o sea, la multiplicación del factor de elemento multiplicado por el factor de sistema. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un factor de elemento, este unit pattern que dice ahí, ¿verdad? Y tengo un factor de grupo así, el, ¿cómo se llama? El factor o la función de configuración, o sea, el diagrama de radiación al final de cuentas de todo el elemento es la multiplicación de estos dos. Y esto es algo que de vez en cuando uno tiene que hacer a nivel de evaluación, tiene que multiplicar los dos diagramas.
No con precisión, pero sí ahí razonablemente. Entonces uno ve que, por ejemplo, esta a los lados multiplica por cero. O sea, de lo que es por cero da cero, ¿verdad? Entonces aquí vale cero. Eso. Luego, vale cero aquí, vale cero aquí, vale cero aquí. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, en un diagrama yo voy a tener cero en esta línea. Voy a tener cero en esta línea, cero en esta línea. Y el resto, sí voy a tener algún diagramita. Entonces resulta que, si uno ve los elementos, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí voy a tener algo como por aquí, algo como por aquí, algo como por aquí, algo como por aquí, ¿verdad? Este de arriba tiene un cero ahí también que lo parte, ¿verdad? Hacia arriba sí vamos a tener un lóbulo más o menos completo. Entonces, algo así, como una libélula. Casi. Obviamente no me quedó tan, o sea, yo lo hice así muy a mano alzada y eso es algo que a veces se les pide hacerlo así, pero ahí más o menos uno ve los lóbulos, ¿verdad? Cuatro pequeñitos y dos, uno arriba. Sí. Eso es el principio de multiplicación de diagrama, es decir, que yo puedo obtener la característica total de radiación del sistema a partir de la multiplicación de la característica de radiación individual de los elementos y la característica de radiación del grupo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Y eso, este es algo importante, digamos, a tomar en cuenta. Entonces, algunos casos de principios de multiplicación de diagramas, factor de elemento así, factor de sistema, vemos que hay un cero aquí y hay un cero para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Bien, el cero en estos y el cero para arriba, ¿verdad? Entonces nos quedan esos dos lobulitos y el lobulote grande aquí. Aquí, factor de elemento, factor de sistema, ¿verdad? Tenemos ceros aquí y ceros aquí. En este va a ser muy similar porque los dos diagramas son similares, ¿verdad? Entonces el resultado es similar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí con el principio de multiplicación de diagramas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, de que con un diseño adecuado, uno puede tener cierto factor de sistema y elige qué factor de elemento usar, ¿verdad? Y de la combinación tener un patrón particular. Ahora, si queremos expandir esto hasta n elementos, se siguen más o menos los mismos principios. Nosotros lo vimos ahorita el caso para dos elementos. Si uno lo hace para n elementos espaciados ahí en una línea recta, elementos alimentadas por corrientes de igual magnitud, con un cambio de fase progresivo, ¿verdad? Uniforme por elemento. Eso quiere decir que la primera tiene 0 grados, ¿verdad? El primer elemento. El segundo, un phi. Luego, 2 phi, siempre respecto a la referencia, ¿verdad? Ese es el cambio de fase progresivo. Entonces, es lo que vamos viendo aquí, ¿verdad? Phi, 2 phi, etcétera, para n elementos. Cuando uno refuerza así, las características de radiación, pues tienen cierta forma. Para ese caso, en el plano horizontal, el factor de sistema normalizado es ese que está ahí nos va a interesar más, nos va a interesar más el resultado final. Entonces, pero vean, este es el factor de sistema. Está dado de esa manera, el término psi que anda por ahí. Ahí hay una progresión geométrica, algunos detalles, ¿verdad? Se puede expresar diferente. La deducción aquí no nos interesa tanto. Aquí sí tenemos el hecho de que ese factor, ¿verdad? Se puede ver de esta manera. 1 sobre n, sen de n, que es el número de elementos, ¿verdad? El término psi, que queda ahí, ¿verdad? Y este otro. Ese es el factor de sistema lineal uniforme de n elementos. Y si uno lo hiciera para un arreglo de dos dipolos de Hertz, se puede ver así, por ejemplo. Ese está ahí como nota aparte casi porque en algún examen salió, entonces para que esté documentado, ¿verdad? Mira que hay una, un perdido en la animación. Bueno, entonces hay algunas observaciones interesantes que se pueden hacer. La dirección del haz principal, para este caso, el máximo se da
cuando psi es igual a cero. Cuando eso es igual a cero, aquí tenemos, bueno, ahí habría que sacar un límite que, que aquí hay que creer que es aquí, ¿verdad? No tenemos tiempo para ponernos a sacar, pero se da cuando ese valor es cero. Entonces, cuando este valor es cero, ¿verdad? Igualamos eso a cero. Y resulta que ocurre cuando este cos, digamos, es en esta dirección, donde se da la condición de cos de que phi sub 0 es igual a menos este, phi sobre beta d. Y entonces a partir de ahí hay dos casos de importancia, que es con lo que ya cerramos. ¿Cuáles son los casos de importancia? Uno, el sistema de radiación transversal, a esto se le llama broadside, por ahí lo van a ver en algunos ejemplos, algunos problemas hablan de broadside, que es cuando la radiación máxima ocurre en más o menos 90 grados, en phi igual más o menos 90, que es perpendicular al eje del arreglo, por lo cual se requiere que el cambio de fase sea cero y que todos los elementos estén en fase. Entonces, resulta que es un caso particular donde tenemos los elementos aquí, ¿verdad? Podríamos tener más elementos. Aquí se dibujó para dos, nada más, pero podríamos tener así. Y entonces, ahí es donde se da el máximo. El otro caso, que es como el complementario, un endfire, la radiación longitudinal, se da cuando la radiación máxima ocurre en phi igual cero. Para lo cual se requiere que el cambio de fase progresivo sea menos beta d. De esta manera va a ser el caso. ¿Qué es lo interesante de acá? Y lo puntualizo. Que podemos pasar de un caso, digamos, los dos casos físicamente son los mismos. No cambia nada físicamente, son elementos dispuestos separados a cierta distancia y demás, ¿verdad? Pero en en el broadside, este phi es igual a cero, ¿verdad? Este phi es igual a cero. Quiere decir que no hay cambio de fase progresivo entre los elementos. O sea, todos tienen la misma fase. Cuando todos tienen la misma fase, el patrón de radiación apunta, digamos, hacia arriba, por así decirlo, de donde está el elemento. El otro caso es este endfire, cuando se tiene un cambio de fase igual a menos beta d, ¿verdad? Cuando se tiene menos beta d, resulta que el patrón de radiación pues, es que tiene un máximo, bueno, ahí me quedó un torcido, no importa dejarlo así, que tiene un máximo aquí. Entonces, ¿qué notamos de esos casos? Este tiene un máximo aquí. Este tiene un máximo, digamos, hacia arriba y hacia abajo, pero considerémoslo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si yo logro pasar de un cambio progresivo de 0 grados a un cambio progresivo de beta D, llego acá. ¿Qué pasa con los valores intermedios? Bueno, con los valores intermedios, lo que pasa es que el máximo del patrón va a ir moviéndose poco a poco. Y eso significa que es posible dirigir el máximo o la dirección, digamos, de intensidad del arreglo con solo variar la fase de los elementos, lo cual se puede hacer eléctricamente. Entonces, si yo quiero dirigir hacia dónde va la radiación de un elemento, basta con que varíe la fase. No tengo que mover físicamente la antena. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, ahí ustedes saben, mover una antena físicamente implica motores, implica muchas cosas, ¿verdad? Y todo lo que son sistemas móviles requiere más mantenimiento, tiene más problemas y demás. Cambiar una fase es algo que se puede hacer eléctricamente, con un control eléctrico, y entonces es más eficiente. Entonces, si se controla el cambio de fase entre los elementos, ¿verdad? Es posible dirigir el patrón de radiación sin mover físicamente el arreglo de antenas, ¿verdad? El sistema, lo cual me da un control electrónico de la dirección de radiación de la antena, lo cual es algo que se puede lograr con arreglos de antenas. Eso no se puede lograr, digamos, eh, digamos, se puede lograr así, en lugar de mover la antena. De hecho, aquí algo interesante son unas animaciones que ahí les dejé los enlaces, pero quiero que los chequemos un segundo.
Vean acá estas animaciones. Estas animaciones, vean que es un movimiento, ¿verdad? De arreglo, cambiando la fase. Voy a volver un poquito la animación otra vez. Vean arriba. A ver, tenerlo aquí. Esto es la fase de diferencia. Nosotros le llamamos phi, aquí le llaman delta, no importa, ¿verdad? Este es una antena de separación. Los elementos separados lambda medios, aquí están separados lambda cuartos. Ya son dos casos de observación. Entonces, vean lo que va ocurriendo conforme cambia la fase aquí. Vamos a ver. Empieza en cero y vean lo que va pasando. Conforme va creciendo la fase, vean concentrémonos en el de la izquierda. Vean lo que va pasando. Va cambiando hacia dónde. Aquí ya llegó 180, ¿verdad? Y aquí cambia y luego va llegando otra vez, con solo cambiar la fase. En el otro elemento, a ver otra vez, partiendo también de cero, ¿verdad? Vean cómo va cambiando. Y aquí en 110, ¿verdad? Vean que ahí tiene un comportamiento ahí medio extraño, ¿verdad? Cómo va cambiando. Y aquí nuevamente tenemos esa variación. Entonces, es algo sumamente interesante que tienen esta parte del arreglo de antenas. Aquí hay otra simulación también, separación de lambda medios, separación de lambda cuartos, nada más que aquí no es tan progresivo, ¿verdad? 30 grados, ahí le ponen 60 grados y uno ve cómo va cambiando. Nuevamente, ¿cuál es la ventaja de esto? El cambio o el control electrónico que se puede hacer de la dirección de propagación. Ahí luego, aquí hay otro video que un chaval que explica lo mismo, básicamente. Pero es una buena explicación, ¿eh? Tiene algunos dibujillos que son clarificadores también de cómo se ve esa parte. Y con eso cerramos lo que es el contenido ya de esta parte. Casi siempre viene un problema de antenas. De hecho, el viernes nos vamos a dedicar a ver problemas de antenas. Eh, entonces hay que ponerle atención a esa parte de antenas. Veremos algo bastante representativo para que les quede claro, digamos, por dónde anda el asunto este. Eh, ya abrieron el puente Bailey y todo, entonces yo creo que para el viernes espero que no tengamos problemas de llegar a Cartago, ¿verdad? Eh, pero yo considero que es buena esa parte de interacción. Profe, Sí, bueno, acabo de leer un comunicado que decía ajá. que eh, se mandaba a los funcionarios y los profes y los estudiantes en virtualidad 100% si es posible hasta el sábado. Vamos Entonces, a no ver, sé. no lo había visto, a ver. Ujú. Si quiere, lo puedo mandar al grupo. Puede enviarlo, no hay problema. Aquí sí, estoy viendo un correo ahí. Eh, bueno, ahí veamos a ver qué. Déjenme verlo, pues si me pongo a leerlo aquí también nos da toda la vida, Ok, ¿verdad? ok. Sí, sí, tranquilo. Pero no, gracias por la observación, porque no lo había visto, digamos, eso lo acaban de enviar, ¿verdad? Lo Ajá, sí, enviaron yo creo sí, que sí. a la 1:00 y pico, sí lo enviaron. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver, déjenme analizarlo y me estoy comunicando con ustedes a ver Está bien, profe, gracias. qué hacemos. Pero gracias por la observación, de hecho. Ujú. ¿Alguna otra Profe, pregunta? Sí. en caso de que tengamos clase presencial, va a haber quiz. Em, Probablemente un quiz como el de la última vez, pero esa era la idea, sí. Ok. Sinceramente, yo quisiera ocupar todo el espacio de la clase en resolver problemas, entonces probablemente sería un quiz como el de la última Ujú. vez. Ok. Eh, pero sí, déjenme ver, porque sí, digamos, es que hay una nota de quiz ahí todavía que hay que llenarse, no habría que variar eso, yo preferiría por lo menos hacerlo así. Pero sí, probablemente sería de esa manera. You know. Ok. Está bien, profe, pura vida. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno.
Entonces, déjenme leer esas cosas, déjenme ver qué se dice y les comunico a ver qué vamos a hacer porque sí, sí, vamos a ver qué se hace entonces. Eh, Listo, entonces, no sé, sea presencial o sea remoto, veremos a ver cómo nos hablamos el próximo viernes. Entonces, de que estén muy bien, se cuidan mucho y nos hablamos. Pura vida. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias a Gracias, ustedes. profe, Chao. pura vida. Bueno, pura vida.